Grabación número 13. Recuerdo cómo en una ocasión en el aeropuerto de San José, en Costa Rica, estaba esperando que nos llamaran para abordar y para mi sorpresa una señora que estaba allí también esperando empezó a gritar dirigiéndose a mí: ¿dónde está la Trinidad en la Biblia? ¿Dónde está la Trinidad en la Biblia? Yo callado, asombrado ante la locura de esta mujer. Era evangélica y me reprochaba el uso de ese término Trinidad que no aparece en la Biblia. Y es verdad, explícitamente la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la Trinidad aparece en la Biblia. Y ahora vamos a ver los textos, las expresiones trinitarias en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El principal texto es el bautismo de Jesús y también el mandato misional de Mateo. En el bautismo de Jesús, ese episodio que forma parte de los misterios luminosos del Santo Rosario, se encuentra en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en esos pasajes se atestigua de Jesús, que es Hijo de Dios en sentido real y pleno. Se menciona al Padre, cuya voz resuena desde el cielo, y aparece el Espíritu Santo que desciende sobre Cristo. Y aquí las 3 personas se manifiestan como distintas. No hay duda de que aquel que habla y aquel a quien se dirige la voz venida del cielo están en la relación de Padre e Hijo, mientras que el Espíritu Santo, que desciende en figura de paloma, está ante todo al servicio de su proclamación del Mesías. También se alude aquí a la unción del Mesías por el Espíritu, cosa que ya vimos en la clase anterior. El bautismo del Señor. Y luego el mandato misional que viene en Mateo 28, 19. Es de los sinópticos el texto más explícito en torno al misterio trinitario, esa fórmula bautismal. Enseñen a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este texto aparece con claridad la distinción de las personas divinas. Y nótese que el Padre, Hijo y Espíritu Santo van precedidas, cada una de ellas, por un artículo determinado que las personaliza. Se trata pues de 3 que son distintos. El mandato del Señor se llevó inmediatamente a la práctica, antes incluso de que fuese puesto por escrito en el Evangelio. Nos encontramos ante un texto en el que se resume la práctica bautismal de la Iglesia primitiva. Y se resume elocuentemente la estructura trinitaria del mensaje cristiano y de todo el Nuevo Testamento. Otro texto importante y ligado al del bautismo del Señor es el de la transfiguración, que aparece en los sinópticos, en Mateo capítulo 17, en Marcos el capítulo 9 y en Lucas el capítulo 9 también. En este pasaje Jesús manifiesta su gloria, manifiesta su condición de siervo de Yahvé, y la gloria del Señor se manifiesta en la luz que le rodea, en el rostro, los vestidos de Jesús, que se ponen fulgurantes como la luz. Y al igual que en el bautismo, se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Se ve la unidad y al mismo tiempo la distinción entre Padre e Hijo. Pero luego está la nube, que señala la presencia del Espíritu Santo.
Por eso también en este pasaje se ha visto tradicionalmente una revelación de la Santísima Trinidad. Así lo escribe Santo Tomás de Aquino. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Además, entre el bautismo y la transfiguración existe una clara relación teológica. El bautismo está situado en el umbral de la vida pública, la transfiguración en el umbral de la Pascua. En el bautismo se manifiesta el misterio de la primera regeneración, es decir, nuestro bautismo. En la transfiguración, nuestra segunda regeneración, es decir, nuestra resurrección. Pero luego están las fórmulas paulinas, donde aparece también explícitamente la Trinidad. A esa señora del aeropuerto podríamos darle todas las citas de San Pablo en donde aparecen las tres personas divinas. Son muy numerosos los pasajes en los que la fe trinitaria aparece con absoluta claridad, tanto que puede decirse que el pensamiento de San Pablo está totalmente determinado por la fe trinitaria. Vamos a citar algunos de esos pasajes. 2 Tesalonicenses 2, 13, 14. Nosotros tenemos motivos para dar continuamente gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, a quienes Dios ha elegido desde el principio para haceros salvos por la santificación del Espíritu y la fe verdadera. A esta precisamente os llamó por medio de nuestro Evangelio para que alcanzaseis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Otro, 2 Corintios 13, 13, muy conocido, una fórmula con la que se abre la misa. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Otro, 1 Corintios 12, 4, 7. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de acciones, pero Dios es el mismo, que obra todas las cosas en todo. Otro, Efesios 4, 6. Solo hay un cuerpo y un espíritu, como también habéis sido llamados con una misma esperanza, la de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos. Y un último, el de Gálatas 4, 6. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Recapitulándolos, pues los escribimos para que los vayan estudiando personalmente. 2 Tesalonicenses 2, 13, 14, 2 Corintios 13, 13, 1 Corintios 12, 4, 7, Efesios 4, 6 y Gálatas 4, 6. Concluimos este tema 4 haciendo también una pequeña síntesis de lo visto en las 3 grabaciones, 11, 12 y 13. Lo nuevo en la concepción de Dios en el Nuevo Testamento no es una evolución del concepto de Dios desde el Antiguo, sino que tiene lugar una revelación radical. En Jesús de Nazaret, Dios habla y actúa en el mundo
de un modo tan directo que a Jesús se le llama el Hijo de Dios. Y en él se revela el misterio de la Trinidad. Jesús introduce un rasgo totalmente nuevo en la imagen divina. Llama a Dios su Padre y nos invita a nosotros a que, unidos a Él, le llamemos también Padre en una forma radicalmente nueva. Y es el mismo Jesús, al final de su vida terrena, quien promete el Espíritu de la verdad, que procede del Padre y a quien Él enviará desde el Padre. Más aún, Jesús manda a sus apóstoles que hagan discípulos y los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La nueva existencia del cristiano descansa, pues, sobre un acontecimiento misterioso que en la fe de la primitiva Iglesia se articula en una fórmula: la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, Dios uno y único. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno. Es en esta filiación natural del Hijo al Padre donde se manifiesta el misterio de la intimidad de Dios, que es en primer lugar el misterio del Padre, fuente y origen de toda la Trinidad. Jesucristo es Dios porque es el Hijo natural del Padre, es decir, Jesucristo es Dios porque es Hijo del Padre en sentido pleno y absoluto. Y al mismo tiempo es en esta filiación eterna donde se nos revela la paternidad del Padre, el cual es Padre precisamente en el hecho de engendrar al Hijo. Esto da prioridad al Padre, no de tiempo, Dios es eterno, ni de causalidad, en Dios no hay nada causado, sino de puro origen. Cuando entremos en los temas posteriores, ya en la teología especulativa, para tratar de entender estas relaciones, para tratar de decir algo sobre estas relaciones, volveremos y profundizaremos sobre este engendrar eterno. Pero aquí ya, pues, con lo revelado, con lo que sacamos de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que el Padre es por excelencia el principio, el origen de ese dinamismo interior infinito que es la esencia de la misma divinidad. El Padre es la primera persona, el Hijo es la segunda, el Espíritu Santo la tercera. Más difícil incluso de captar el Espíritu Santo, es el gran desconocido. Pero resaltar este orden de la Trinidad no se puede decir de otro orden. El origen es el Padre. El Hijo es la segunda persona, el Espíritu Santo es la tercera. Desde el primer momento de la vida de la Iglesia estuvo clara y explícita esta fe trinitaria. Una fe que comporta la unicidad de Dios y la Trinidad de personas. Y una fe que comporta la afirmación de un orden inalterable. El Padre es la primera persona, el Hijo la segunda y el Espíritu Santo la tercera. Y esto es así porque el Hijo y el Espíritu proceden realmente del Padre. Hasta aquí el tema 4, revelación del misterio trinitario. No sin antes lanzar una pregunta a Yadiel, Orlando, Alejandro y José Ángel. Una pregunta para estos 4 alumnos. ¿Qué importancia tiene Mateo 28, 19 para la doctrina trinitaria?